Y hoy, en esta ocasión, vamos a estar hablando sobre el llamado que el Señor tuvo, ¿me entiende? Para poder venir a este mundo. Podemos decir, y vamos a la palabra de una vez porque tengo poco tiempo, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, quiero leer unos 2 versículos y dice, de la Nueva Traducción Viviente, léalo conmigo si puede, dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Haga conmigo una oración. Diga, gracias Señor por esa palabra que se ha leído. Te pido que hoy me ministres por medio de esa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El llamado, el ser llamado. El ser llamado es haber sido seleccionado o elegido para cumplir un determinado plan que ya Dios tiene para cada uno de nosotros. O sea, el ser llamado, ¿me entiende? Es ese propósito, es cumplir con un plan determinado en esta vida que Dios ya tiene para cada uno de nosotros que cumplamos. Note que en el caso de Jesús, siendo Dios mismo, Él fue preparado o elegido para venir y pagar un rescate de la humanidad que Él mismo había creado. Repito esto, ¿me entienden? Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Hijo. Recuerde que en la Trinidad está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Hijo dice que siendo Dios, siendo el Dios mismo, Él fue preparado o elegido para venir y pagar el rescate de la humanidad que Él mismo había creado. ¿Cómo pudo suceder esto? Teniendo en cuenta que Dios creó al hombre sin pecado y lo puso a cuidar un huerto, una finca donde todo era perfecto. Dios puso al hombre y a la mujer para que cuidaran aquel huerto donde Dios los había establecido. Era maravilloso. La Biblia dice que había todo en abundancia, porque el deseo de Dios es que cada uno de nosotros seamos bendecidos y que tengamos, amén, tengamos lo suficiente, o podemos decir la sobreabundancia. Dile al que está a su lado, el deseo de Dios es que tú seas bendecido. ¿Lo creen esta mañana? Muy bien. Dice que Dios colocó a esa familia en ese huerto. Les dio todo. Tenía extensión, tenía de tierras, tenía árboles, tenía fruta, tenía animales, todo había. Pero sabemos que nada podía suceder si esta primera pareja, ¿me entiende? Ellos abrieran la puerta. Y sabemos que Adán abrió la puerta, ¿verdad? Abrió la puerta. Sabemos a la desobediencia, porque Dios le había dicho en Génesis 2:16, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente moriréis. Dios le había dicho a la pareja, les he dado toda planta para comer, todo árbol de fruto para que ustedes puedan ser bendecidos. Pero les dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no coman, porque del día que de él comieren ciertamente morirán. Esa fue la indicación de Dios. Entonces vemos que Dios les dio ¿verdad? Tenía un desafío que cumplir. Pero ellos, sabemos que Adán fue que no pudo resistir la tentación. Dice que su esposa Eva dio a comer del fruto prohibido a Adán, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Viendo Dios que el hombre había sido secuestrado por el mal, la serpiente
antigua, ¿verdad?, que había sido elegida por Satanás, el diablo, para engañar a la primera pareja. Dice que, note que Dios fue traicionado. Esa fue la primera traición que Dios recibió de la creación del hombre. El hombre traicionó, ¿me entiende?, la voluntad de Dios, el amor de Dios, la confianza de Dios. Dios le había confiado todo. Imagínense qué feo es, ¿verdad? En algún momento usted de pronto sufrió la traición de ese mejor amigo, de esa persona que usted le confió con todo, ¿me entiende? Pero a la larga, ¿me entiende?, él salió con otras cosas y, ¿me entiende?, violó ese principio que usted esperaba que esa persona fuera fiel, pero fue infiel porque lo traicionó. El hombre traicionamos a Dios. Dios nos dio todo, pero nos olvidamos de Dios. Dice que en Adán todos pecamos, porque Adán falló. Ese hombre que Dios le había dado todo, le falló a Dios, ¿me entiende? Y hubo esa primera traición, sucedió en ese huerto. Ahora, había que buscar otro plan para poder rescatar la raza humana. Escuche bien, mire, Dios había dado todo, pero luego el hombre falla. Ahora Dios, como ama mucho la creación, dígale al que está a su lado, Dios te ama mucho a ti. Dios nos ama tanto, más que toda la creación. Dice que fuimos creados al sexto día, y en el día número 6, Dios selló toda la creación, creando al hombre y a la mujer. ¿Me entiende? Selló la creación y dijo Dios, todo es bueno. O sea, nosotros tenemos que sentirnos felices, dichosos, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Él nos ama. Pero el hombre sabemos que fue engañado por Satanás y fue secuestrado por el enemigo para quitarle esa libertad al hombre, de manera que hoy el hombre había entregado, ¿me entiende?, el título de ser dueño, del título, ¿me entiende?, de propiedad, lo había entregado, lo había endorsado a Satanás. Hoy Satanás tenía el derecho sobre el hombre, tenía el gobierno que el hombre tenía. Hoy Satanás podía hacer con el hombre lo que quería. Y de esa manera sabemos que se interrumpió la comunión entre el hombre y Dios. ¿Qué hizo el Señor? El Señor tuvo que tener otro plan para poder libertar a la raza humana. Había otro plan. Todos sabemos que cuando comenzó todo, ¿me entiende?, Dios permitió los sacrificios de animales, los sacrificios de un animal inocente para quitar o para cubrir el pecado de la falta que la persona había cometido. Tenía que presentar un animalito, ¿me entiende?, inocente, porque esa sangre de ese animalito inocente le iba a cubrir a esta persona de su pecado. Y así Dios permitió esa comunión volviera con el hombre. Pero todos sabemos que eso no cumplió también con el propósito de Dios. Dios se cansó de los sacrificios. Dios se cansó de toda la sangre de los animalitos que eran sacrificados, porque el corazón del hombre no cambiaba. Mire cómo nos cuesta a nosotros cambiar. Dígale que está a su lado, nos cuesta muchas veces el cambio, cambiar. ¿Me entiende? Nos cuesta muchas veces aceptar la voluntad plena de Dios sobre nuestra vida. Y dice la palabra que el Señor tuvo que preparar un libertador, prepararse, ¿me entiende? Y en primer lugar, vemos en esta palabra que el Señor fue llamado antes de nacer. Jesús, antes de crear el mismo mundo, fue llamado para salvarlo, antes de crearlo. Desde el mismo momento en que Adán pecó, Dios dijo en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Vemos que ahí se menciona la primera redención, o sea, ahí se menciona la redención de la humanidad. En otras palabras, vemos que aquí Dios le está diciendo a Satanás: tú pensaste destruirme la creación que yo había hecho,
pero de la simiente de la mujer levantaré un hijo, el cual te aplastará la cabeza. ¿Cuántos saben que fue Eva que fue engañada? ¿Cuántos saben que fue Eva la que fue engañada? Satanás, ¿verdad? La serpiente astuta sedujo a Eva y le engañó. Le dijo, no, come de ese fruto, porque serás como Dios. Y dice que ella tomó el fruto y comió, y luego le dio a su marido. Pero note que esa mujer, prácticamente Satanás la engañó para que trajera la maldición sobre toda la tierra. Pero también una mujer, ¿me entiende? Dios usó a María para que a través del vientre de María, Jesús, ¿me entiende? El Espíritu Santo hiciera sombra sobre ella y viniera también Jesús, el libertador de nuestras almas. Démosle un aplauso a Él en esta mañana. ¡Aleluya! O sea, Satanás quiso burlarse de la mujer, ¿me entiende? Satanás quiso hacer cosas terribles con la mujer, porque ella permitió y fue seducida por el mal. Pero también Dios usó una mujer para aplastarle la cabeza a Satanás. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque de la simiente de la mujer vino nuestro libertador. Vamos, dígale a alguien, Cristo es tu libertador. Amén. Dice la palabra Isaías 7:14, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Amén. De la simiente de la mujer, la Virgen concibió. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo sombra en María, y María quedó embarazada del Espíritu de Dios, porque era la única manera que podía haber libertad para nosotros. No había otra manera. Nosotros estábamos lejos de los pactos y de las promesas, especialmente nosotros que no somos del pueblo de Israel, ¿me entiendes? Sino que somos gentiles, así se nos calificaba en ese tiempo. Pero ahora que nosotros hemos creído en Jesucristo, tenemos las mismas bendiciones del pueblo de Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? Las mismas bendiciones gloriosas del Señor. O sea, hoy que volvemos nosotros a Jesús, hoy que tenemos a Cristo el Señor, nosotros volvemos al huerto de las bendiciones, como en el tiempo de la inocencia de Adán. Cuando Adán estaba en la inocencia, cuando no había pecado, él tenía todo. Cuando nosotros volvemos a Cristo y creemos en Cristo como nuestro libertador y salvador de nuestras almas, nosotros volvemos al huerto de las bendiciones, de la bendición y de la multiplicación. Denle un aplauso grande al Señor en esta mañana. Aleluya. Sí, ya no podemos nosotros vivir, ¿me entiendes?, pensando en la derrota, pensando solamente en los problemas, en las dificultades. Tenemos un Cristo que venció en la cruz del Calvario, que dio su vida por nosotros en la cruz, y a través de su sacrificio nosotros podemos ser bendecidos, podemos recuperar todo lo que habíamos perdido cuando andábamos sin Él. Así que, en segundo lugar, Jesús tuvo un llamado para rescatarnos. Primera de Pedro 1:18-20 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Vemos aquí, note esto, que el cordero destinado fue un cordero, fue como un cordero. ¿Por qué al Señor se le describe como un cordero? El cordero tiene muchas características. ¿Alguien conoce un cordero de una oveja? ¿Lo han visto? Y si no, quizás se lo comió y no se dio cuenta. Porque la carne, ¿verdad?, de las chuletitas de cordero son muy sabrosas, son muy buenas, ¿verdad? Y vea, el corderito tiene muchas características impresionantes. En primer lugar, es un animal de sacrificio. En segundo, puede simbolizar la gentileza, la inocencia y la pureza. Por eso al Señor se le conoce como el Cordero de Dios, porque Él fue muy humilde, muy inocente, muy gentil,
muy puro. Amén. Es un animalito que se le tiene muchas cualidades, muchas características impresionantes. Y como podemos ver, el rescate por el pecado era un alto precio a pagar. Nadie de la creación humana podía calificar para redimir a la humanidad. Nadie. Ni los grandes hombres santos que han existido, ¿me entiende? Abraham, David, Samuel, que fueron grandes hombres de Dios. No pudieron, ellos no calificaban para redimir la humanidad. No calificaban para ser esos libertadores del pecado de la humanidad, porque ellos mismos eran pecadores. Amén. Nosotros mismos somos pecadores. Y ahora que hemos tenido, que Cristo está en nosotros, ya Dios no nos ve, o sea, el Padre ya no nos ve fuera de Jesús, sino que nos ve a través de la cobertura de la sangre de Jesús. ¿Cuántos podemos darle gracias a Dios por eso? Y vemos que como Jesús, podemos ver que Él pagó el precio para rescatarnos de la condenación. Nadie de la creación humana calificaba. En Hebreos capítulo 10, versículo 10, Jesús dice en su palabra: por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Quiero decirles que el sacrificio de Cristo nos limpió de todo pecado y nos consagró. ¿Cuántos se sienten felices por eso? El sacrificio del Señor es tan grande que la sangre que Él derramó por nosotros, esa sangre nos ha cubierto. Y cuando usted ora, cuando el Padre nos ve a nosotros, nos ve a través de la sangre de Jesús que está en nosotros. Nosotros no podemos presentarnos al Padre fuera de nuestro libertador, que fue Jesucristo. No podemos. Cuando nosotros oramos, oramos en el nombre de Jesús. Y cuando usted ora en el nombre de Jesús, Dios nos ve a nosotros redimidos por la sangre de Cristo. Quiero decirles que la santidad de Dios es exigente, que nadie podría ser salvo sin Jesús. Solo Jesús es el camino de la verdad. Solo Jesús es el que vino a salvar al mundo. No hay otra alternativa, querido amigo, hermano, familia. No hay otra alternativa. Tenemos que pedirle al Señor que siempre nos cubra con su sangre preciosa de la cruz, y siempre nosotros estar buscando su rostro, adorándole en todo momento y en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús en esta mañana? Aleluya. El sacrificio fue de una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio que hacer. En la iglesia tradicional nos pedían que hiciéramos cuantas cosas, ¿verdad? Hicieran sacrificios, ofrendas. Ya por la salvación usted no tiene que hacer nada más recibir al Señor en la fe, amén, y servirle y someterse a Él, obedecerle en todo, porque Él es digno, el Señor, de ser alabado, de ser adorado. Y es importante leer cuando el Señor habla, ¿me entiende?, de las bienaventuranzas en Mateo 5, habla también de que Él puso en nosotros una medida y dijo: si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y los fariseos, sí, ellos acusaban al Señor, ellos, ¿me entiende?, no vivían la ley, pero cumplían con algunas exigencias. Ellos ayunaban 2 veces a la semana. Ellos diezmaban hasta el eneldo o sea, hasta lo último, ¿me entiende?
y tenían esas cualidades. Y el Señor, fijándose en ellos, dijo: si vuestra justicia no es mayor que la de ellos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero yo le quiero decir esto, que el sacrificio de Jesús nos cubrió, su sangre nos está cubriendo. Y cuando usted ora, esa sangre Dios la ve, y ve la sangre de su Hijo, quien nos redimió en la cruz del Calvario. Y por esa sangre nosotros tenemos libertad. Por esa sangre nosotros disfrutamos del huerto de las bendiciones del Señor. Por la sangre de Jesucristo nosotros tenemos camino abierto al cielo. ¿Cuántos alabamos su nombre en esta mañana? Yo que usted estuviera regocijado, estuviera alegre, porque, óigame, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, sino que nos espera un galardón grande si le servimos de corazón a Él. Démosle ese aplauso a Él en esta mañana. Oh, alabado sea el Señor. Dice aquí que el sacrificio de Cristo nos limpió de todo pecado y nos consagró. Y Dios nos ve a través del sacrificio de Jesús, y Él nos ve cubierto con la sangre de Cristo. Él no nos ve fuera. Él no nos ve por nuestras obras. Él no nos ve por nuestros apellidos. Él no nos ve por los años que tengamos sirviéndole a Él. No, Él nos ve por medio de la sangre que Cristo derramó por nuestra vida, y que nosotros hemos creído, y que nosotros le hemos pedido al Señor que nos cubra con esa sangre y que nos permanezca cubriendo. ¿Sabe qué? También el llamado del Señor fue para servir. El autor Eugene Baker sí dice: el verdadero seguidor de Cristo sirve a la gente, sirve a sus mejores intereses, y al hacerlo no siempre será popular, y quizás no siempre logre impresionar. Pero debido a que los verdaderos cristianos están motivados por el interés amoroso más que por un deseo de gloria personal, están dispuestos a pagar el precio. ¿A cuánto les gusta servir? John Maxwell dijo: tienes que amar a tu gente más que a tu propia posición. Tienes que amar a tu gente más que a tu propia posición. El concepto de servidumbre no se refiere a posiciones ni habilidades. Tiene que ver con nuestra actitud. Diga conmigo: cuando yo sirvo, tengo que ver con mi actitud. Tiene que ver con nuestra actitud. Y es probable que hayas conocido a personas en posiciones de servicio con actitudes pésimas. ¿Cuántos han tenido la experiencia? Van a quiere comprar un mueble. Llega a una mueblería, y el que está ahí vendiendo muebles está en una llamada telefónica y está esperando, y él como que usted no existe. Pésimo vendedor, ¿verdad? Lo que hacemos es que mejor nos vamos y buscamos otra tienda. O cuando usted va al restaurante y usted está esperando que el mesero llegue y no llega, y cuando llegue con una mirada terrible, como que quiere que usted no esté ahí. Él está ganando, pero es un pésimo servidor, ¿verdad? Ese le causa muchos tragos al dueño. Yo he visto negocios por ejemplo, de esas cadenas, ¿me entiende? Por ejemplo, digamos Dunkin' Donuts, Starbucks y todo, que a veces hay personas que no saben atender al cliente, no les importa, no les interesa, y como muchas de esas compañías son millonarias, pero esas personas les hacen estrago a los negocios, ¿me entiende? Porque no tienen solamente están en la posición, pero no sirven. Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que saber que hemos sido llamados para servir. Hemos sido llamados para poder meter. Jesús mismo nos dio el ejemplo. Él dijo: yo no vine para ser servido. Mira lo que dice Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí vemos el nivel más alto de servicio al prójimo. Jesús sacrificó su propia vida para salvar la humanidad. Alguien dijo: si no naciste para servir,
no sirves para vivir. Necesitamos ser servidores. Necesitamos servir a nuestra gente, a nuestra comunidad, a las familias. Necesitamos tener, ¿me entiendes?, ese aspecto, de esa actitud de servicio. Como seres humanos, el Señor nos dio ejemplo. Y la pregunta sería: ¿cómo estás en esta área de servicio? ¿Estás sirviendo? Todos tenemos dones, habilidades que Dios nos ha dado. Mire, Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Sabe? Dios le ha dado un don a cada uno de nosotros. ¿Usted sabía que usted tiene un don? ¿Tiene una habilidad? John Maxwell dijo, siempre dice, todas las personas son 10 en algo. En algo tú sobrepasas, en algo tú puedes descubrir tu propósito. Y gracias a Dios que hoy se van a dar los próximos pasos, ¿verdad? Y especialmente es el número 2 que se va a ver hoy. Ahí tú vas a descubrir el propósito por el cual tú estás en el Señor. Tú vas a descubrir tus dones, tus talentos que tú tienes para servirle al Señor. ¿Cuántos se gozan por eso? ¿Cuántos saben que Dios colocó algo glorioso en cada uno de nosotros? Que pocos saben. Si usted no sabe, yo le invito a que pasen próximos pasos y usted se va a dar cuenta que usted tiene un llamado, tiene un don glorioso. Y hay de aquellos que esconden sus dones. Hay de aquellos que entierran sus dones, como en la parábola de los 3 talentos, de los 3 que recibieron talentos, ¿verdad? Uno recibió 5, otro recibió 2 talentos y otro recibió 1 talento. Y ustedes saben que el que recibió menos, ese tenía argumentos. Ese tenía argumentos contra su Señor. Y lo que hizo fue que enterró su talento. No debemos de enterrar nuestro talento. Dios nos ha llamado a servir. Póngase de pie en el nombre del Señor. Es posible que hoy usted pueda descubrir cuál es el llamado que Dios le ha dado, cuál es el don que usted tiene para poder servirle al Señor y a sus semejantes, a los demás, en esta ciudad, en esta nación. Jesús, vemos que antes de nacer tuvo el llamado para pagar nuestra redención con su propia vida. Él rescató a la humanidad sacrificándose su propia vida. Como el Cordero de Dios, Él fue quien quitó el pecado del mundo. Jesús vino a servir y a dar su vida en rescate por toda la humanidad. Quiero que en esta mañana usted levante sus manos al cielo en un momentito y vea que el Señor ya tenía un llamado. Él había preparado todo para que nosotros no nos falte nada. Él sé que el hombre le falló, le fallamos, pero Dios tenía un plan de rescate. Cuando el hombre estaba perdido, sin Dios y sin esperanza, Dios nos rescató. Si usted todavía no ha sentido que ha sido rescatado por el Señor, esta es la mañana de decirle: Señor, yo necesito ser rescatado por ti. Yo creo en ti. Yo te pido que me perdones y yo quiero volver a tus pies y servirte. Quiero que en un acto de fe levante ahí sus manos y todos hagan esta oración. Digan: Señor Jesús, gracias porque tú nos has llamado para servirte y adorarte. Reconocemos que tú fuiste llamado para salvarnos, para rescatarnos. Y ahora nosotros te reconocemos como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Jesús, vengo ante ti, me rindo a tus pies y te pido, Señor, que me perdones todos mis pecados y me laves con esa sangre que derramaste en la cruz por mí. Y ahora mismo te recibo, te acepto como mi Señor y Salvador de mi alma. A partir de este día me comprometo a servirte y adorarte todos los días de mi vida. Te los entrego a ti, Señor. Gracias. Amén y amén. Dele ese aplauso a Jesús.